Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal este Golf GTE. Hoy os traigo al canal esta octava generación del Golf. Un modelo que lleva casi 50 años fabricándose y la punta de lanza de este Golf, el estandarte, siempre ha sido el GTI. Por supuesto, si Volkswagen quiere adaptarse a los nuevos tiempos donde la electrificación parece que va a ser el futuro de la automoción, necesitaba adaptar este GTI a esos nuevos tiempos y lo ha hecho con este GTE. Una estética casi exactamente igual que la del GTI para que aquellos que quieren ese toquecito deportivo puedan tener algo parecido, pero a la vez un sistema híbrido enchufable para que, como os digo, aquellos que quieren adaptarse a las nuevas tecnologías, tener un coche eléctrico, puedan conducir un coche con ese al menos aspecto, puesto que la mecánica no tiene absolutamente nada que ver. Así que vamos a verlo y a ver qué tal lo hace. Y bueno, empezamos en la parte delantera. El diseño de este GTE es básicamente el mismo que el del GTI, pero con matices. Lo que es el parachoques, toda esta forma así, en los antiniebla, con los 5 LEDs, la línea entera de luz y la iluminación es exactamente la misma, y el parachoques y la forma del parachoques, lo único que cambia es, por supuesto, el logo GTE y esta línea que se mete en el interior de los faros, que en vez de ser roja, pues en este caso es azul. Quizá no destaca demasiado porque el color del coche es azul, pero estas son las diferencias. En cuanto a las líneas generales de diseño, bueno, pues ya veis la gran parrilla con estas formas que tenemos aquí, aparte de los antiniebla característicos, esta forma de panal de abeja y, por supuesto, esta iluminación que tanta controversia ha creado, bueno, porque los más puristas, a aquellos de Golf de siempre, no les acaba de convencer esta forma. Bueno, a mí no me disgusta, es bastante chulo. Esta iluminación es la matricial, que para este GTE es de serie, va súper bien. También puede ser el LED, en este caso no serían matricial, los IQ-Lite en este caso. En cuanto a las formas generales de diseño, pues tenemos esta doble línea que entra en el capó. Ya vemos también el nuevo diseño del logo de la marca que entró hace unos meses, que como podéis ver es más finito. Si nos venimos aquí al lateral, aquí, bueno, si lo comparamos con un GTI, nos faltaría el logo este que lleva aquí en la aleta delantera, el GTI, en este caso no tenemos nada. Por supuesto, la boca de carga, que ahora veremos. Las llantas, estas son opcionales, de 18 pulgadas, las de serie son de 17. Estas de aquí tienen le dan un aspecto muy chulo. Vemos esta línea de la que hablábamos que se mete hacia el interior de la aleta y, por supuesto, tan característico en los Golf, esta forma paralela de la forma del capó y de la forma de la puerta. Y vemos también esta iluminación característica, en este caso también, como podéis ver, a ver si lo vemos, aquí, IQ-Lite, que acompaña a los delanteros, completamente en LED toda la iluminación trasera. Tenemos este alerón también de mayores dimensiones, con estos aletines pequeñitos que no bajan, como por ejemplo vemos en los Cupra, sino que se queda en este trocito de aquí. Si nos venimos aquí, tenemos 8 colores disponibles. Este es un azul oscuro que le da un toquecito muy chulo, tiene un brillo precioso para mi gusto. Y en cuanto a las líneas generales de diseño, bueno, vemos esta línea que se viene desde toda la iluminación, atraviesa el coche y muere aquí en la zona de la aleta. Vemos también unos pasos de rueda muy marcados y aquí esta otra línea que juega con los claroscuros del lateral.
Esta talonera también la encontraremos en el GTI. Fijaos cómo aquí es un poquito más clara y aquí un poquito más oscura la pintura, para hacer ese juego de los colores de la propia pintura. Cuando más sol le da, más se notan estos toquecitos. Y lo hemos visto en el otro lado, pero no quería dejar de remarcar esta forma tan característica. Fijaos en esta línea paralela que viene a hacer la forma de las puertas y a la vez la forma del portón. Y por supuesto, fijaos también en la tapa del depósito, con estas líneas paralelas que son tan características de este Golf. Y además, en este caso, tenemos otra vez la tapa del maletero que se mete así, que gira hacia el interior. De hecho, si levantamos aquí, fijaos en esta forma, aquí, fijaos en estas formas, en estos picos que se meten hacia el interior. Bueno, y aquí en la parte trasera, lo primero, la iluminación. Ya veis que se ha alargado y se ha estilizado, es un poquito más fina, como os comentaba antes, completamente el LED aquí en la parte trasera. ¿Que se parezca al Golf? Bueno, pues en el logo, en vez de GTE, al revés, en vez de GTI tenemos GTE, el GTI es en rojo, este de aquí es en color azul, y luego de mitad para abajo del parachoques. Los catadiópticos serían exactamente iguales, pero por supuesto, claro, perdemos los tubos de escape. La doble salida de escape tenemos este embellecedor y el tubo normal del 1400 TSI estaría por aquí, escondido detrás del parachoques. Unas líneas que vienen, ya veis, desde aquí, desde la iluminación, bajan hacia abajo, ya veis este contraste, como siempre os digo, el contraste de la pintura, un poquito más clara y un poquito más oscura, y se suaviza, y tenemos esta otra forma que también se suaviza. Aquí, veis, para darle continuidad a la zona del parachoques. Y como os comentaba, desde aquí detrás, esta forma que se mete hacia el lateral del coche. Estas son las líneas generales. La iluminación trasera con intermitentes dinámicos, igual que adelante, como hemos visto antes, le da un toquecito muy chulo a este GT. Y en cuanto al maletero, bueno, para mí uno de los puntos flojos de este GT. Este logo, que ya sabéis en Volkswagen también, a ver, no sé si se verá. ¿Veis por aquí? Esto de aquí, esto que estoy señalando con el dedo gordo, esto es el sistema de la cámara de marcha atrás. Cuando engranamos la marcha atrás, el logo se mueve, la cámara se viene y aparte de, como veis, el sistema para abrir el maletero, eso también es la cámara de marcha atrás. Bueno, 270 litros. Para mí algo justito para ser un coche del segmento C. Se queda algo justito. Si levantamos aquí, pues como veis, tenemos parte del sistema eléctrico y los triángulos que tenemos aquí y el compresor para un pinchazo pues está metido en los propios huequecitos del maletero. Nos queda este de aquí y 270 litros. Para mí bastante justito para ser como os digo un segmento C. Estos ganchos, sistema de retención infantil, la trampilla por si queremos abrir o meter unos esquís o algún objeto largo, algún gancho más para una red. Aquí tenemos una toma de 12 voltios y aquí la iluminación en LED, solo la tenemos en este lado. Otra cosita que no me convence de este maletero, fijaos, la bandeja, vale que no tiene que ser uno de los elementos mejor acabados del vehículo, pero fijaos en esto, bastante cutre también. Además, lleva estos ganchos aquí y aquí para que se aguante, para levantarla, para hacer esto, y fijaos que prácticamente, no sé, bueno, aquí en este lado se ha aguantado, pero fijaos que aunque haga así, la bandeja se viene abajo. Así que el maletero, uno de los puntos flojos para mi gusto de este Golf GT. Aquí en las plazas traseras, en cuanto a los materiales, tenemos esto y esto en cuero y el resto es plástico, pero sí que es cierto que cuando tocamos al tacto es un plástico de muy buena calidad, especialmente la zona de la ventana, digamos donde tocaríamos más, donde cerraríamos la puerta. También tenemos la parte donde dejaríamos las botellas o algún objeto, lo tenemos acolchado, está tapizado, o sea que aunque haya plásticos, materiales de muy buena calidad. En cuanto al espacio, pues en mi posición normal de conducción yo hago un 82, me quedan, bueno, 3 dedos, me quedan 3 deditos de las rodillas al asiento. El espacio no es demasiado grande, pero sí que es cierto que estos asientos opcionales, en este caso, son muy mazacotes, son bastante anchos y además impiden bastante, dificultan bastante los que van sentados aquí la visibilidad hacia adelante. Son muy cómodos para el conductor y el acompañante, pero aquí detrás no acaban de ser tanto. El espacio para las piernas no es demasiado grande.
Esta unidad monta el techo solar, me quedan casi 4 dedos hacia el techo, o sea que en ese sentido muy bien. Es un segmento C, no es un coche demasiado grande aquí en la parte trasera, así que 3 adultos, complicado, 3 adultos irán bastante justetes y además con estos asientos opcionales la parte central queda un pelín más alta, o sea que el que vaya en el centro irá algo incómodo. Con una silla y 2 adultos también será complicado. Con una silla, un adulto y un crío, un niño, aún, pero no es un coche demasiado grande aquí en las plazas traseras. Tenemos estos 2 huecos para dejar algo y este otro. Y además aquí, aunque sea una opción, tenemos el clima trizona y 2 tomas USB, aparte de los aireadores, 2 tomas USB para nuestros dispositivos. Y por supuesto también las 2 luces de lectura en LED. Y en el interior, bueno, pues algunas cositas que me gustan más que otras. Empezamos por el Virtual Cockpit. Bueno, es el ya conocido en la marca, lo que pasa es que como podéis ver, pues tenemos también las funciones del sistema eléctrico. Aquí tenemos el logo GTE, todos los fondos son en azul y luego pues vemos pues autonomía en eléctrico, en combustión, los consumos en eléctrico, en combustión. Tenemos esa doble información. Tenemos estos botones, ya sabéis. ¿Lo oís? Ya los hemos visto en Cupra y en Audi también para cambiar los menús. Seleccionable, como siempre, pues ya veis, podemos ir jugando con el aspecto de la pantalla. Pero los fondos, como podéis ver, siempre serán en azul. Tenemos esta otra pantalla. Tenemos aquí los menús, bueno, con las grafías ya conocidas en Volkswagen. Esta zona de aquí es para la temperatura por un lado, la temperatura por el otro y el volumen. Como podéis ver también tiene el control gestual. Toda esta zona, esto de aquí, todo esto por la noche no se ilumina, así que si no lo conocéis os puede costar un poquito atinar con esta botonera. Y lo que no me gusta es que, como veis, si queremos acceder a los menús, por ejemplo, de los modos de conducción, como podéis ver aquí, todo lo que hay es táctil, no tenemos ningún botón al uso, excepto el de los 4 intermitentes. Entonces, si queremos buscar cosas en el menú, este es un coche muy completo, súper completo, que lleva muchísimas funciones y al final cuesta encontrarlo todo en esta pantalla. Hay veces que si no tienes súper claro dónde están las cosas, cuesta bastante, incluso con la climatización, porque si entramos aquí veis que tenemos también las funciones de climatización inteligente, así que si queremos buscar en la pantalla demasiadas funciones, a veces cuesta un poquito encontrarlo, demasiado complicado. A mí me gustan más, por ejemplo, los botones de siempre, la climatización, así que bueno, eso es una de las cosas que no me acaba de convencer. Mucho negro brillante, que siempre decimos que es muy bonito, pero muy sucio. Aquí tenemos estas botoneras para la iluminación y también para la función de desempañado, tanto adelante como atrás. Ya veis, mucho negro brillante. Toda esta botonera la hemos visto en Cupra también, por ejemplo. Los materiales en general son súper buenos. Aquí tenemos algo de mejor materiales que las patas traseras, algo blandito. Aquí también. Y todo lo que tenemos al tacto, en general, son materiales, aunque haya plásticos, muy agradables al tacto. Tenemos, ya veis, estas molduras características para este GT. Ya veis, con este aspecto. Y muy chula también la iluminación de ambiente. Aquí os dejo una foto y que sepáis que se puede regular de manera independiente de la parte de arriba de la parte de abajo. Aquí tenemos la carga por inducción. Aquí tenemos Golf, 2 tomas USB tipo C que quedan, ¿veis? Si vais conduciendo prácticamente no se ve, quedan algo escondidas. Para dejar algún objeto, como os digo, la carga por inducción, todo esto también tiene iluminación ambiente y toda la zona de la palanca de cambios, freno de mano y el asistente del auto hold, vamos. Todo esto no es negro brillante, se agradece con este marquito cromado y aunque es plástico es muy agradable al tacto, igual que pasaba con el de las ventanas. Aquí tenemos una toma de 12 voltios, 2 posavasos y esta función también para si es algo un poquito más estrecho. Este posabrazos también veis con la costura en blanco, con este huequecito para dejar alguna cosa si lo queremos conveniente. Airadores finitos, ya veis que no tiene el botón de abrir y cerrar, se cerrarían llevándolos hacia los extremos, muy estrechitos, con esta línea cromada que se alarga por todo el salpicadero. En general, como os digo, materiales muy buenos. El techo, en este caso, tenemos el techo solar, la cortinilla es manual, como podéis ver. Aquí tenemos el botón y toda esta iluminación interior que ya hemos visto también en los Cupra. Y el botón para abrir y cerrar el techo sería, como podéis ver, sería aquí, arrastrando el dedo por el botón.
En general, aquí dentro, unos materiales muy agradables. Es una zona muy agradable en la que está. Y aquí tenemos, como os decía antes, estos botones que ya hemos visto en los Cupra, que son, que tienen estas funciones capacitivas, que aquí veis, si arrastramos, sube y baja. Ahí, sube y baja el volumen y tenemos, ya podéis escuchar esos toquecitos cuando nosotros apretamos los botones. Este volante con la línea azul, el logo GTE achatado en la parte de abajo y con los laterales en cuero. Y además lleva esta otra forma, ¿la veis? Esta otra forma que tenemos aquí, esta es difícil de ver, aunque el volante, muchos volantes achatados, pero esta es de las primeras veces que me la encuentro en un volante. Es un volante muy chulo y muy agradable al tacto y cómodo para conducir también. Y por supuesto el logo, como podéis ver, que es otra vez más finito, correspondiente al nuevo diseño de la marca. Y aquí tenéis el aspecto de estos asientos opcionales, 2.500 euros, como podéis ver, eléctricos, con memorias, con cuero perforado en tanto los laterales como en el centro, color gris clarito, color negro, con este aspecto tan chulo. Y además el material es realmente bueno, con esta forma de buckets son muy chulos. En este caso, para este GT tenemos dos motores, al ser el híbrido enchufable. Tenemos el primero, motor de combustión, que es el 1400 con 150 caballos, y tenemos un segundo motor, el eléctrico, con 115. La unión de ambos da un total de 245. Es la misma mecánica que ya hemos visto en los Cupra, tanto en el León como en el Formentor. Podemos utilizar la carga eléctrica de este coche de tres maneras. De hecho, cuando nosotros arrancamos el coche, lo ponemos en marcha, por defecto nos sale en modo puro eléctrico, o sea, no en híbrido, que funcione en eléctrico, y lo podemos nosotros cambiar desde la pantalla, desde el menú. Como os digo, tres maneras de utilizar el sistema eléctrico de este coche. El primero es en puramente eléctrico, forzar al coche a que vaya en eléctrico hasta que agote las baterías. El segundo es que forzará al coche a que funcione en híbrido, es decir, que haga de manera inteligente o de la manera que crea conveniente un uso tanto del motor de combustión como el eléctrico a la vez, para conseguir pues los mejores consumos de manera automática, como os digo. Y la tercera cosa que podemos hacer con la carga eléctrica del coche es reservarla para cuando nosotros creamos conveniente. Por ejemplo, vamos por la autopista y sabemos que vamos a llegar a una ciudad. Pues si sabemos que el motor de combustión en ciudad consume más, pues lo que podemos hacer es reservar esa carga eléctrica para cuando lleguemos al municipio. Y en cuanto a los consumos, bueno, yo os voy a hablar de los consumos que yo he conseguido con este GTE en unas condiciones normales. ¿Qué quiero decir con normales? A ver, si yo entro en una carretera y me pongo a circular de manera constante a 80-85 km por hora, está claro que conseguiré unas autonomías más altas, pero es que esa situación es muy raro que en la práctica, que en la vida real se dé. Que tengáis la posibilidad de entrar en una carretera, poneros a circular a 80, 85 y que no tengáis ni que acelerar ni que frenar, y que además podéis hacer toda la autonomía del coche en esas situaciones. Está claro que si hacemos eso vamos a conseguir unos consumos que al final no son los reales, porque vosotros cuando conduzcáis lo normal es que si entráis en una autovía vayáis 100, 110, 120. Si vais por una carretera, pues vayáis aumentando, bajando velocidad, vienen subidas, vienen bajadas, o que incluso queráis hacer un adelantamiento si hay un camión y tenéis espacio, por ejemplo. Por eso os digo que es en una conducción normal, circulando a las velocidades legales de la vía y bueno, y sin hacer nada raro ni buscando el consumo mínimo. Como os digo, los consumos podemos diferenciar entre tres situaciones. La primera de ellas es cuando vamos en puramente eléctrico, desde el 100% de la carga hasta el cero, hasta que la batería se agota. Alrededor de los, pese a que Volkswagen dice que la autonomía es de 60, alrededor de los 50, 50 y poco. Más de ahí, ya os digo que si vais a un ritmo normal de conducción va a ser difícil que lo consigáis. Ahí me he quedado yo, cerca, 50, 50 y poco. Si hacemos funcionar el coche en híbrido, podemos conseguir podemos hacerlo hasta que la batería se agota desde el 100% durante unas distancias de aproximadamente 100-110 kilómetros, y conseguiremos unos consumos que rondan entre los 2,5 y los 3,5. Eso será el consumo que obtengamos cuando hagamos circular el coche en híbrido.
El problema de este coche viene cuando se acaban las baterías. No le pasa como, por ejemplo, como vimos en el Kuga, que pese a que te marca un 0% de carga de la batería, el motor eléctrico va entrando mucho, va funcionando mucho. Aquí, cuando la batería se acaba, empieza a funcionar prácticamente de manera única el motor de combustión. Y esto hace que el consumo suba. ¿Qué consumo obtenemos? Más o menos he obtenido, haciendo sin carga eléctrica, circulando de manera normal con el coche, alrededor de los 6 litros, quizá un pelín por abajo. Teniendo en cuenta que tenemos que mover, aparte del coche, todo el sistema eléctrico, es un consumo que no está demasiado arriba, pero para ser un híbrido enchufable, entonces sí lo sería. Para mí, ¿cuál sería el uso ideal de este coche? Pues que sepáis que si vais a hacer en el 85-90% de los casos vuestra circulación, vuestro uso habitual, os va a permitir circular en puramente eléctrico o como mínimo en híbrido. Si vais a empezar a hacer funcionar el coche sin batería, este no es el vuestro, así que tenéis que plantearos, bajo mi punto de vista, que vuestro uso habitual permita hacerlo utilizando el sistema eléctrico. Por otra parte, cuando podemos decirle al coche que deje esa carga, lo que os explicaba antes, que deje esa carga para más adelante. Entonces el coche lo que va haciendo es, sí o sí, va regenerando, aunque no estés frenando o levantes el pie en circulación normal, el coche va regenerando para aumentar, si es que se lo pedís, el tanto por ciento de carga de la batería. Pero eso es como si circularais siempre en subida, para que me entendáis, porque el coche va reteniendo y vosotros vais circulando. ¿Y esto qué implica? Que el consumo sube un montón. Cuando digo un montón, quiero deciros que puede llegar a los 8-9 litros cuando vais regenerando de manera continua. Así que, ojito con el uso o la idea que tenéis. Si queréis un coche híbrido enchufable, o al menos este GT, mucho cuidado con el uso habitual que le queréis dar, porque os podéis llevar una sorpresa con los consumos. Está claro que por peso y por la propia concepción del coche, por la manera en que entrega la potencia, este GT no va a ir tan rápido como un GTI. Pero si queremos ir rápido y darnos una alegría, también podemos hacerlo. Si montamos la suspensión adaptativa DCC opcional, unos 800 euros, que podemos variar un poquito la dureza de la suspensión. Jugamos con los modos de conducción disponibles, que podemos cambiar el tarado de la dirección, una dirección, por cierto, muy directa, muy bien asistida, muy firme, me ha gustado mucho. Y jugamos con la manera en que el coche entrega la potencia, es decir, ponemos el coche a nuestro gusto, y siempre y cuando, por supuesto, nos quede carga en la batería disponible para disponer de los 245 caballos, es un coche que nos va a permitir ir rápido, recupera velocidad con mucha facilidad, sube, pues como os digo, la velocidad, podemos hacer un adelantamiento, salir muy rápido de un cruce, además, con ese puntito del motor eléctrico, ya que sabéis, esa entrega de potencia tan inmediata y que es tan agradable. Además, es un coche muy neutro, que nos va a dar un susto, no muy previsible. Si se va a empezar a irse delante, nos va a sorprender. Así que, como os digo, si queréis ir rápido, este GT os lo va a permitir. Pero también os recomiendo que si queréis un escaloncito más, queréis ir realmente rápido, entonces os paséis directamente al GT y a la versión gasolina. Y hasta aquí este vídeo de hoy del Golf GT. Como siempre, si os ha gustado, dadle al like y suscribiros al canal. Hasta la próxima, nos vemos.